Y dice la palabra del Señor, Romanos 2, verso 16. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio, por Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es la palabra y la palabra es Jesucristo. Lo encubierto de los hombres será juzgado por quién, por la palabra que es Jesucristo. Ahora, ¿cómo juzgaría esa palabra? ¿Y cómo vendría para juzgar lo encubierto de los corazones? Y tenía que oír en carne. Vamos a leer el 1 Corintios 4, verso 5 en adelante, donde nos habla acerca de este juicio y cómo sería juzgado en este juicio. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá en Dios la alabanza. ¿Pueden sentarse? En esta mañana vamos a hablar sobre el tema que el domingo pasado comenzamos, pero no pudimos concluir. Es el tema de el juicio final y el lago de fuego. Queremos a ver hasta dónde podemos llegar en esta mañana. Si pudiéramos cubrir los dos temas, esto lo cubriríamos en esta mañana. Hemos visto que estaba prometido que el Señor vendría y juzgaría lo oculto de los corazones de la gente, juzgaría y revelaría los secretos de los corazones de la gente. Y el apóstol Pablo dice: no juzguéis nada antes de tiempo. Esperen hasta que llegue ese día en que el Señor ha de aparecer el día de juzgar los corazones de la gente, ha de juzgar las intenciones del corazón de la gente y ha de revelar los secretos del corazón de la gente. No juzguen ustedes nada, no digan esto o lo otro, no las cosas ciertas, porque vendrá el tiempo en que el Señor ha de aparecer como juez. Y ha de juzgar entonces las intenciones del corazón. Él entonces ha de hacer un juicio. Ese juicio será un juicio espiritual, el cual llevará a cabo con el corazón y en el corazón de cada persona. Cada persona será juzgado en su corazón, conforme a lo que él ha pensado en su corazón y conforme a que él ha actuado desde lo profundo de su corazón, conforme a las intenciones que ha habido en su corazón. Entonces se sabrá por qué cada cual actuó como actuó, porque entonces el Señor descubrirá los secretos de los corazones y dejará ver por qué actuó como actuó. Entonces mostrará cuál fue la intención que había en el corazón de la persona al actuar de la manera que actuó. Así que por el momento ustedes dejen esas cosas quietas en este tiempo, porque este es tiempo para juicio. Durante el tiempo de las edades, cada cual allá estaba quieto y no le era permitido a nadie juzgar las actuaciones de los demás para decir que no hizo por tal o cual motivo. Más aún, habría que esperar el tiempo final donde el Señor aparecería para juzgar
lo profundo de los corazones y las intenciones del corazón, los motivos por los cuales la gente actuaron como actuaron. Moisés entonces, en las edades pasadas, esto no podía ser hecho porque el Señor no había venido durante esa primera venida para juzgar ni para condenar, sino para salvar. Porque el Hijo del Hombre en su primera venida no vino para perder las almas, no vino como juez, vino como redentor, para salvar las almas que pertenecían a Él, porque eran parte de Él, para salvar a los predestinados. Pero cuando viene en su segunda venida, vendrá para juzgar y vendrá como juez, y entonces todo será descubierto, todo quedará delante de todas las personas tal y como es. Entonces usted y todos los que habiten sobre la tierra sabrán por qué actúan como actúan. Entonces sabrán cuál es la intención del corazón cuando hace esas cosas. ¿Ve usted? Entonces sería un tiempo de juicio. El mismo Señor juzgando a todo ser humano, para que cada cual sepa cómo Dios lo ve a usted. Usted entonces no tiene que imaginarse cómo Dios puede verlo a usted, sino que usted sabe realmente cómo Dios lo ve a usted, y de acuerdo a cómo usted actúa, entonces Dios le dice a usted cuál es la intención del corazón suyo para usted actuar de la manera que usted actúa. Entonces, vemos que este es el tiempo más glorioso de todos los tiempos, porque el Señor habría de aparecer sobre esta tierra no como redentor, sino como Dios. Entonces vemos que esto cumpliría lo que dijo el profeta Isaías ahí en el capítulo 61, lo voy a leer por aquí, capítulo 61 de Isaías. Aquí habla de las dos venidas del Señor, las dos venidas de Dios manifestada en carne. Aquí habla de ellas dos, la primera para redimir y la segunda para juzgar y proclamar juicio sobre la tierra. Dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque mi Dios Jehová ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se paró el Señor y no siguió adelante leyendo. Eso lo encontramos después en los evangelios, y luego le dio el rollo del libro del profeta Isaías, se lo entregó al sacerdote, que lo había dado a él para que lo viese. ¿Por qué se paró ahí? Porque hasta ahí habría de ser cumplido en la primera venida de Cristo, que fue que Dios en carne humana para cumplir hasta ahí. Luego, en su segunda venida, Él cumpliría lo que falta de ahí. Y lo que falta de ahí, que es y día de venganza del Dios nuestro, eso faltó en aquella ocasión porque no era para aquel tiempo. Entonces, cuando viene por segunda vez, entonces el Espíritu del Señor es sobre el cuerpo donde se manifiesta en carne humana. Y entonces viene para cumplir esta parte, día de venganza del Dios nuestro, y que más, a consolar a todos los invitados. Viene para proclamar juicio, pero también para consolación de todos los invitados, de todos aquellos a quienes el marido de denominación se le murió. Entonces, para eso viene y le trae consuelo, le trae alegría de corazón cuando Él se hace, cuando Él revela todos los misterios. Entonces,
anuncia el juicio que ha de materializarse en el futuro. O sea, anuncia la gran tribulación, todo ese día de venganza que ha de venir para todos aquellos que rechazaron y menospreciaron el plan de redención a través de las edades. Entonces vemos que además de revelar y proclamar y traer juicio para los escogidos, le trae consuelo y bendición en su segunda venida. Pero para los que están en las denominaciones, ¿qué le trae? Juicio. ¿No usted? Por eso el mensaje es tan duro para las denominaciones de todo el que se encuentra metido allá. ¿Qué le pasa? Oh, el mensaje que hoy es un mensaje tan duro, un mensaje de juicio muy tremendo. Pero para los escogidos que oyen ellos, un mensaje de consuelo, un mensaje que le consuela el corazón, un mensaje que le trae alegría, un mensaje que le trae esperanza, y no solamente esperanza, sino una seguridad de que ya pronto estaremos al otro lado literalmente. Cuando ellos reciben a Dios manifestado en carne y le oyen con ese mensaje de juicio, ellos espiritualmente pasan al otro lado. Espiritualmente pasan a la tierra prometida. Y luego, literalmente, pasaremos a la tierra prometida. Ahora vemos que las cosas se cumplen en lo espiritual y después veremos que entraremos a lo literal. Fíjese, viene para anunciar el juicio, viene como juez, viene para juzgar, para establecer el juicio final. Entonces lo establece y lo lleva a cabo en lo espiritual. El mismo Dios a través de carne humana. Porque el juicio es llevado a cabo y es juzgado toda persona. ¿Cómo y por qué? Es juzgado por la palabra, por Cristo. Entonces la palabra encarnada efectúa ese juicio. Un juicio final espiritual para todas las denominaciones. Un juicio final para todos los seres humanos. Pero es un juicio final espiritual. Luego, después que termina el milenio en lo literal, entonces hay una resurrección y un juicio final literal para todos los seres humanos. ¿Ves? Pero actualmente es un juicio final después que ha terminado la séptima edad, porque la séptima edad representa el milenio. Entonces, después que termina el milenio, viene la resurrección y el juicio final. Después que termina la séptima edad, viene la resurrección y el juicio final, en lo espiritual, y allá en lo literal. Ahora nosotros no estamos en lo literal, sino en el campo espiritual, viendo cumplirse todas estas cosas. Ahora veamos aquí en el libro de los Hechos, página 86 y 87, y ustedes verán acerca de este trono que será establecido y este juicio final. Dice: ahora los sellos fueron abiertos en la última edad de la iglesia para revelar estas verdades. El Cordero abrió los sellos y se los reveló a su iglesia para así recoger sus súbditos para su reino. Su novia. ¿Ve usted? Oh, mire, él ahora quiere traer sus súbditos a su niño. ¿Cómo lo hará? Del polvo de la tierra, de las profundidades de la mar, de los abismos y de todas partes donde fueron colocados, de las regiones de las tinieblas, del paraíso, donde quiera que se encuentren, él llamará y ellos responderán. Amén, amén. Él llamará y ellos responderán. Él viene para llevar a sus súbditos, él reveló sus secretos y ellos los reconocieron. Luego para ese tiempo, el tiempo no será más. Ya se acabó, ha terminado. Bien, ahora él deja el trono donde ha estado como cordero intercesor para ser el león, un rey,
para traer el mundo a juicio, el cual ha rechazado su mensaje. El cual ha rechazado su mensaje. Él ya no es mediador. Recuerden la enseñanza del Antiguo Testamento, cuando la sangre se apartaba del propiciatorio. ¿Qué sucedía? Se convertía en un tribunal de juicio. Y ahora cuando el Cordero Inmolado salió de la eternidad del trono del Padre y tomó sus derechos, fue entonces un tribunal de juicio. ¿Cuándo? Cuando el Cordero deja el trono del Padre y viene, desciende y toma el libro y abre los sellos, entonces se convierte en un tribunal de juicio. Y él entonces ya no es un cordero, sino un león, el rey, y clama por su reina que venga a pararse a su lado. Entonces, ve usted que cuando el Señor deja su labor como intercesor, se convierte en qué? Se convierte en un león, en un juez, para juzgar a todos los que habitan sobre la tierra en juicio espiritual. Ahora seguimos leyendo la página 88 donde dice: noten ahora, él sale y deja el trono como intercesor, el cordero inmolado como el cordero inmolado, para ser un león, el rey, para traer al mundo entero ante el tribunal de juicio. El mundo que ha rechazado, el mundo que le ha rechazado. Entonces nuestro pariente como redentor es rey sobre todo. ¿Por qué? Porque tiene el acta del título de la redención en sus manos. Estoy tan contento que lo conozco. Entonces se le reclama su herencia, la iglesia, o sea, la novia. Entonces él echa al cielo su contendiente Satanás. Él echa a Satanás en un lago de fuego juntamente con todos los que fueron inspirados por Satanás para rechazar su palabra de redención. Él ahora es rey. Hoy todavía hay misericordia, ¿no? Está hablando en el mensaje de la brecha antes de abrir los sellos. No vaya usted a rechazar su oferta. Los jinetes saben exactamente quién es usted. Su contendiente, quien le ha dado guerra por 2000 años, ahora todavía está diciendo: puedo hacer con ellos como quiero, todavía los tengo, son míos. Ellos cambiaron el título allá en el principio. Pero Él es el redentor semejante. Él ahora está intercediendo por nosotros. Pero algún día el diablo dice: yo los pondré en la tumba. Pero Dios dijo a la iglesia: yo os sacaré. Pero primero tengo que ser un intercesor. Ahora viene y sale de la eternidad allá del trono del Padre, donde ha estado como intercesor, y viene para ser rey, para reinar sobre todas las naciones con la vara de hierro. El juicio está listo. Oh hermano, nuestro redentor semejante tiene todas las cosas. Correcto. Ahora, ¿qué hace? Desafía a Satanás, el contendiente, y dice: ahora son míos. Los he resucitado. Entonces toma todos los mentirosos y todos los pervertidores de la palabra juntamente con Satanás y los destruye en el lago de fuego. Entonces todo queda terminado. Los destruye en el lago de fuego. Oh hermano. Ahora vamos a pararnos ahí. Hemos visto que esto tiene doble sentido. Y aquí nos está hablando del sentido espiritual, cuando el Cordero sale del trono del Padre y entonces toma el libro y abre los sellos. Entonces cuando eso sucede, ya el tiempo de redención ha terminado. Ya las edades de la iglesia han concluido y ya no hay redención para nadie. Y lo que hay es un trono de juicio para toda persona ser juzgado. Este será un juicio en lo espiritual, por lo tanto, todos serán juzgados en el sentido religioso.
Moisés, en el sentido religioso todos eran juzgados. Ahora veamos que este toma los dos ángulos, lo espiritual, que es lo que estamos viendo, y también señala a lo literal más adelante. Fíjese, en lo literal, los hijos de Dios canjearon el libro de la vida, allá cuando Eva cayó, y Adán entonces tomó la culpa sobre sí. Entonces el libro de la vida, entonces regresó a Dios, porque Adán no se podía quedar con él, porque lo perdió, lo cambió, y el diablo no lo podía recibir, porque el diablo con sus manos sucias no podía recibir ese libro, no lo podía tomar. Entonces Dios vino y lo tomó, y estuvo en el trono de Dios todo ese tiempo hasta que llegara el tiempo de la reclamación. Mientras tanto, entonces vino el Señor e hizo el trabajo de intercesor para poder entonces restaurar nuevamente a los hijos de Dios, restaurarlos nuevamente al original con el título de propiedad nuevamente en sus manos. Entonces, cuando termine esa obra de intercesor, aparece para tomar el libro, abrir los sellos y entregarlo nuevamente a la raza humana, a los hijos de Dios. Eso, literalmente, lo vemos de así, es como funciona. Entonces, el libro de la vida, que es la palabra de Dios, es los sellos, donde el nombre de cada uno de los escogidos está colocado allí, el nombre de cada hijo de Dios. Pero ahora veamos que en lo espiritual está, en lo literal, está el primer Adán y la primera Eva. El primer Adán fue formado, fue creado por Dios. Primero lo hizo en el estado espiritual, cuerpo tefánico, cuerpo de la sexta dimensión, y luego lo pasó a esta dimensión, haciendo un cuerpo de esta dimensión, un cuerpo terrenal, y lo metió ahí. Y luego de estar metido ahí, al tiempo le sacó una costilla y formó otro cuerpo, el cuerpo de carne lo formó, que fue el cuerpo de la mujer, y entonces ahí dentro cogió el espíritu femenino de Adán, lo separó y lo metió en ese otro cuerpo. Porque primero estaba en el mismo cuerpo, estaban los dos. Entonces, luego habían dos cuerpos, y entonces ya eran dos cuerpos, pero era la misma persona. Era la misma persona. Es igual como el matrimonio, son la misma persona. Son un solo cuerpo. Son la misma persona, pero entonces la parte del hombre es la parte masculina y la mujer es la parte femenina. Pero son un solo cuerpo. Pero están separados físicamente el uno y el otro, pero pertenecen el uno al otro. Pero eso es que, como se llama el hombre, así se llama la mujer. Si el hombre se llama Pérez, pues la mujer, la esposa, es la señora Pérez. Entonces, ahora, en lo espiritual, vino el segundo Adán, que fue Cristo, el cual no fue hecho carne, sino que vino primero, que el espiritual vino a ser de la sexta dimensión primero, estuvo en cuerpo tefánico. Encontramos que cuando estuvo en cuerpo tefánico, le apareció a Abraham, le apareció a diferentes personas allá en aquellos tiempos, le apareció a Moisés también. Estaba en cuerpo tefánico. Entonces, encontramos que eso pasaron muchísimos siglos y siglos desde que el Señor vino en cuerpo tefánico y estuvo en cuerpo tefánico por cientos de años o miles de años. Así como Adán, después que fue creado, él fue creado en cuerpo tefánico y estuvo miles de años quizás, miles de años en cuerpo tefánico. Y en Adán, estando en cuerpo tefánico, ahí en ese mismo cuerpo estaba Eva, porque él era ambos a la misma vez. En un solo cuerpo estaba
el espíritu femenino y el espíritu masculino. Pero no tenía cuerpo en esta dimensión todavía. Pero después de muchos siglos o milenios, luego Dios le dice el cuerpo terrenal, y entonces ahí en ese solo cuerpo terrenal estaba ambos. Era varón y hembra, estaban varón y hembra ahí dentro metidos en ese cuerpo terrenal. Entonces Dios lo separó y le hizo entonces un cuerpo femenino a Adán. Para hacerle un cuerpo femenino a Adán, sacó una costilla e hizo otro cuerpo, y ese fue un cuerpo femenino, pero era parte de Adán, y ahí entonces sacó la parte femenina, el espíritu femenino de Adán, lo sacó y lo metió en ese otro cuerpo. Bueno, entonces así también pasó con Cristo. Él fue el segundo Adán. Y luego encontramos que cuando Dios le formó un cuerpo en el vientre de María, entonces ese fue el cuerpo de carne, donde se metió aquel que le había aparecido a Abraham, Melquisedec. Después estaba metido ¿dónde? En carne humana. Luego, en la cruz del Calvario, allí Dios lo hirió, ve usted, después que estaba ya dormido, ve usted esto, fue crucificado, pero después que estaba ya dormido, tenía la anestesia puesta, entonces fue herido en su costado con una lanza, y de ahí salió agua y sangre. Entonces de ahí sacó de agua y sangre, de una costilla, de ahí salió agua y sangre, y de ahí salió la novia, la segunda Eva. Así como Dios a Adán lo anestesió, lo durmió, y entonces sacó de Adán, de una costilla sacó a Eva. Y así de su costado sacó a la novia, la sacó de Cristo cuando ya él estaba dormido, cuando ya había muerto. Entonces el soldado romano dijo, ya murió, ya no se le puede quebrar los pies, como pensaban, porque estaba escrito que no sería quebrado hueso de él. Entonces le metió la lanza por así, y de ahí pues Dios sacó agua y sangre. Entonces de ahí salió la novia espiritual de Cristo, o sea, la segunda Eva. Pero ¿qué pasa? La segunda Eva fue engañada también. Fue engañada después de haber nacido. Fue engañada aún sin todavía haber tenido el hijo prometido. Encontramos que en el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que nació allí? Allí nació la segunda Eva. O sea, allí entró el Espíritu de Dios, entró en la segunda Eva. ¿Vea usted eso? Allí nació. Esa segunda Eva, ¿qué era? Esa segunda Eva era también como era el segundo Adán. ¿Qué era el segundo Adán? Un hombre. ¿Y qué era la segunda Eva? Un grupo de personas. Entonces el grupo de personas formaba o pertenecía al cuerpo espiritual de la segunda Eva. Entonces el día de Pentecostés recibió el espíritu esa Eva que nació allí. ¿Ve usted? Primero Dios le hizo el cuerpo a la Eva literal de una costilla, le hizo el cuerpo, y después le hizo el cuerpo, metió dentro el espíritu. Y entonces ya caminaba y podía tener compañerismo con Adán. Pero antes que Adán la conociese, antes de tener hijos ellos, el diablo lo engañó. Y la Eva espiritual, la iglesia que nació el día de Pentecostés, entonces luego de estar ese cuerpo ya nacido, esos 120 ya ahí formados, esos días desde el día de Pentecostés, o sea, desde el día de la muerte del Señor, por ahí,
desde que fue tomado, empezaron los dolores de parto. Luego, cuando murió el Señor, entonces nació un cuerpo. ¿Pero qué pasa? Ese cuerpo no podía tener vida si no entraba el Espíritu de vida en él. Era un cuerpo muerto todavía. Era un cuerpo con movimientos, pero la vida no la tenía todavía, porque un niño nace y si no entra el Espíritu dentro de él, pues es un montón de carne, de miembros, brazos, piernas y todo eso que se mueven, pero si no llora, entonces no tiene vida. Entonces, el día de Pentecostés ocurrió esto, el Espíritu de Dios entró y entonces recibió ¿qué? La vida de Dios, el Espíritu de Dios, y eso hizo que fuera la segunda Eva ya nacida. Empezó a crecer y a crecer, pero ¿qué sucedió? Antes de parirle un hijo al Señor, antes del Señor conocerla y ella parirle un hijo, el diablo la conoció allá en el concilio de Nicea, la engañó. ¿Y qué hizo? Le engendró un hijo. ¿Qué hizo fue el que le engendró? Denominación, organización. Le engendró un hijo denominacional. Le engendró a Caín. Porque denominación y Caín es la misma cosa. El hijo espiritual de la Eva espiritual se llama denominación. El Caín espiritual se llama denominación. Y ahí pues nació la primera denominación. La primera denominación. Por eso es que después entonces, perseguía a su hermano Abel. Y por eso dice la historia que la Iglesia Católica mató 68 millones de cristianos. Mató 68 millones, mató a Abel. Caín mató a Abel, El hijo de la serpiente, Caín, persiguiendo a Abel, el hijo de Adán. Ahí lo tiene. Pero, fíjese, ese hijo de Adán que vino, no vino como debió de haber venido. Porque si él llega a venir por nacimiento correcto, por la palabra antes de ser engañada, no hubiera nunca muerto. Pero entonces vino por la permisiva voluntad del Señor, y por eso a través de las edades, Caín estuvo matando a Abel. Estuvo matando a Abel. Pero ¿qué pasa entonces? Luego que termina todo ese tiempo, entonces viene el Señor, como él había prometido que habría de venir, para tener el hijo prometido. Y eso es en este tiempo final. Entonces, la promesa para tener un hijo y conseguir un hijo sería para este tiempo final, pero ya ella había estado engañada. Entonces, de todos esos hijos, de todo ese grupo, ahí a través de las edades, y de todo lo que al final de la edad de la Odisea ha quedado, en medio de metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, en medio de todo, ¿qué hace el Señor? No hay una novia para casarse con él, porque la novia le fue infiel, adulteró allá en el concilio de Nicea. Entonces, ¿qué sucede? Entonces acá, al final, viene el Señor y la redime. La redime. El plan mudo de redención para la raza humana es el mismo plan que hizo el Señor para redimir su iglesia. Ahí podemos entonces ver
porque la segunda crucifixión. ¿Verdad? Entonces, encontramos que al final, de medio de todo el pueblo, de medio de todo lo que existe, Dios viene y saca uno de aquí, saca otros de acá, otros de acá, otros de acá, y ¿qué hace? Forma una novia. Y le presenta esa novia a Cristo, el cual, conforme al tiempo señalado, habría de venir cuando esa novia ya debería de estar grandecita para engendrar un hijo. Entonces, viene cuando al final. Ahora vemos que desde el 1946 por ahí para acá, hasta el 63, ¿qué era lo que estaba pasando? El siervo de Abraham le estaba buscando una novia a Isaac. El mensajero, como precursor de la segunda venida de Cristo, estuvo buscando una novia a Isaac, de los bautistas, de los metodistas, de los pentecostales, de los católicos. Por eso, él tenía esa relación con bautistas, metodistas, pentecostales y hasta con los católicos. Tenía buena amistad y tenía buenas amistades en todas las religiones, y de todas las religiones, uno de aquí, otro de allá y otro de acá, de todas las religiones, fue escogido un grupito de personas para formar la novia de Cristo. La novia que se casaría con Cristo, la novia que no sería engañada, porque la primera Eva de Adán, del primer Adán cayó, la segunda Eva también cayó, la Eva espiritual. Pero en este tiempo habría una novia la cual no caería. Entonces, a esa novia, la cual no caería, le vino el Señor y se unió con ella en casamiento. En el 63 se casó con ella, y del 63 al 65 estuvo de luna de miel con ella y le engendró un hijo. Entonces, vemos que esa novia no caería. El diablo no pudo llegar a ella primero. El siervo encargado de presentarle esa novia a Cristo se encargó de que el diablo no pudiera engañarla. Estuvo pendiente, así como el siervo de Abraham, cuando traía a Rebeca, la traía bien protegida. Y nadie pudo venirla a enamorar hasta que no llegó hasta Isaac, quien la vio y entonces la metió a su casa, la conoció, la metió a su casa y se casó con ella. ¿Ve usted? Entonces, el mismo mensajero que es instrumento para traer la novia y presentarla a Cristo, en ese mismo se mete Cristo y se casa con la novia. ¿Ve usted? Entonces, ya del 63 para adelante, ya no es el mensajero, ya no es el que le está buscando novia a Cristo. Ya del 63 para adelante, es Cristo dentro del mensajero, casándose con la novia y engendrándole un hijo. Entonces, por eso se puede ver esos mensajes tremendos que nos trajo el Señor a través del hermano Branham, de los 63 para adelante, lo cual nos consuela, lo cual nos alegra, lo cual nos da felicidad genuina, en los cuales nos habla de la casa literal que nos tiene preparada, nos habla de todas las cosas maravillosas que Él nos prometió, las cuales están preparadas, esperando por nosotros. Entonces, fíjese, cuando Él hace esto, Él primero lo hace en lo espiritual y después lo materializa. Fíjese, espiritualmente cuando se casa una pareja, entonces el novio o el esposo le habla en forma espiritual y le habla de muchísimas cosas, le habla de una casa, le habla de esto, le habla de lo otro, pero sin embargo todavía no lo está viendo. Pero luego de casados, entonces están de luna de miel y luego, como casi todos hacen, se van a otro sitio, pero después regresan
al lugar que él le tenía preparado. Entonces, vemos que primero lo obtiene en lo espiritual por la palabra que él le está dando, y después se lo materializa en realidad. Ahora, encontramos que esa novia se casó antes de irse, entonces, estaba embarazada, quedó embarazada, del 65 al 74, 9 años, a los 9 años, 9 meses, a los 9 meses, se supone que el hijo nazca. Se supone que los jugadores empiezan a apretar y se coloca en posición y nazca. Luego encontramos que todo eso ya se está cumpliendo, como lo hemos visto en todos estos días que han pasado. Pero fíjese que en todo esto vemos que el Señor viene como esposo para la esposa, viene como rey para ella, para casarse con ella, pero también viene como juez. Y ahora en esta mañana miremos un poquito el aspecto de juez que viene, porque la novia cuando se casa, primero la novia, pero del 63 para adelante se convierte en esposa. Y él es rey, ella es reina. Y entonces ellos son rey y reina. Y están juntos en matrimonio y ella consigue un hijo. Pero por el otro lado, él y ella para el mundo, que son juez y jueza. El juicio, y entonces ahí ocurre un juicio literal después del milenio, pero al venir en este tiempo ocurre un juicio espiritual y es juzgado este mundo en este tiempo conforme a como estaba en Isaías 61, que él vendría para juzgar y para declarar el año o el día de venganza. Ahora, veamos que esto es lo que ha estado moviéndose, porque cuando los sellos fueron abiertos, fue abierto el libro, y al ser abierto el libro, entonces hubo un llamado, una resurrección, y los muertos en Cristo, que estaban metidos en la Odisea, resucitaron. Y luego encontramos que dice que las vírgenes prudentes y las fatuas se levantaron cuando llegó el esposo. El profeta dice que hablando ya en términos generales, incluyendo a las religiones, dice que los luteranos, bautistas, metodistas, todo esto son las vírgenes fatuas. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un despertamiento, hubo una resurrección. Y a la vez de esa resurrección, ¿qué pasa? Entonces ocurre un juicio. Entonces, ahí en ese juicio, el Hijo del Hombre, el mismo Señor en carne humana, se hace, se sienta sobre el trono. Entonces, sentarse sobre el trono, como hijo de David, se sienta acá sobre el trono. El Hijo del Hombre, el mismo Señor en carne humana, se hace, se sienta sobre el trono. Entonces, sentarse sobre el trono, como hijo de David, se sienta acá sobre el trono, en la piedra angular, y desde ahí juzga a todas las denominaciones. Desde ahí declara un juicio y cada cual entonces es encontrado delante de Dios como realmente Dios lo ve. Entonces, por eso usted encuentra que en el mensaje del profeta es hablado tan fuerte en contra de los credos, dogmas, denominaciones y todas estas cosas, y todos los que son hijos de denominaciones son hijos de la ramera y de las hijas de la ramera. Entonces, la ramera y las hijas de la ramera son condenadas. En ese juicio son condenados, y entonces hay una gran decena
Por eso dice que se reúnen todos para la gran cena del Cordero, para que coman carne de capitanes, de fuertes, de soldados y de todo el mundo. Esto en lo literal ocurrirá. Pero en lo espiritual está ocurriendo ya, yo pienso. En lo literal esto pues ocurrirá al final de la gran tribulación. Ahora en lo espiritual, veamos en lo espiritual aquí a la Jezabel y veamos también ese juicio que viene sobre la Jezabel. Dice página 272 y 273, dice, Jezabel es el tipo de la iglesia moderna hoy, porque los católicos y los protestantes hoy mismo se están uniendo. No hay cómo negar eso. Ambas son denominaciones, son madre e hija. La ramera y la hija de la ramera. A veces se pelean y tienen sus diferencias, pero son de lo mismo, ambas son rameras. Yo mismo no estoy diciendo esto, estoy citando de así dice el Señor. Ahora pásenme un poquito más adelante. Esto es exactamente lo que debe hacer también en Elías del día presente, de este día. Cuando viene a la iglesia hoy, restaurarnos otra vez a la fe original. La fe original que tenían los apóstoles claveros, ellos creían en Dios manifestado en carne que había estado entre ellos en aquel tiempo y decían grande es el misterio de la piedad. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿A qué lo restauraría nuevamente este Elías que habría de venir? A Dios manifestado en carne nuevamente entre nosotros, que es el misterio de la piedad, y el cual es sin contradicción. Dios ha sido manifestado en carne nuevamente en este tiempo. Entonces, encontramos que no puedo ver lo que van a ver, no puedo ver cómo lo van a evadir, será para volverlos a la palabra verdadera, correcto. Ahora si usted quiere ver los cadáveres, veamos así en Apocalipsis 19, después que la palabra los ha matado. Usted quiere ver los cadáveres y aquí de la Jezabel y de la hija de la ramera y de la hija de la ramera, de Jezabel que tipifica a la iglesia católica y de las hijas de la ramera, las hijas de Jezabel, es Jezabel porque están unidas en una sola y es Jezabel todita, que es los protestantes uniéndose con los católicos. ¿Usted quiere ver y los cadáveres? Vayamos a Apocalipsis. Después que la palabra que vive en forma humana hoy, que es lo que hace, los mata espiritualmente. Vienen hiriendo, cortando a la Jezabel espiritual. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda. ¿Qué es eso? Una espada aguda es la palabra. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella la gente. De su boca, como de la boca de Dios a la boca de Moisés. Y él lo regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del brillo del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su libro tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel, ahora él viene hiriendo, y ¿a quién está hiriendo? A Jezabel y a Acab, el falso profeta. ¿Ve usted con la espada aguda, con la palabra, quién viene hiriendo? Por eso si usted ve, ese es el espadazo que le da a Jezabel, que es Roma.
y a Acab, que es el falso profeta, el Papa. ¿Qué estaba a Jezabel y Acab, el falso profeta? Que estaba en el sol y clamó con grande voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, dice este ángel. Apocalipsis 19, 13 al 17. Él allí los entrega para que las bestias y las aves se los coman. Ahora fíjese acá en el otro capítulo: y no fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. La iglesia jezabelina, su cuerpo será comido por las bestias de la tierra, igual como sucedió con Acab y Jezabel en lo natural, sucederá con ellos en lo espiritual, la iglesia. El cuerpo de la Jezabel espiritual es la iglesia. La iglesia jezabelina. La iglesia católica unida con toda la denominación. O sea, viene aquí Jezabel y las hijas de Jezabel, la ramera y las hijas de la ramera. Entonces la palabra viniendo en carne humana hoy, como viene con juicio, viene hiriendo. Por eso es que el mensaje, que es la espada de dos filos saliendo de la boca de Dios a través de carne humana, viene saliendo ¿de qué? De la boca del profeta. La palabra, como está de dos filos, hiriendo a quién? A Roma, a la iglesia católica Jezabel y a las hijas de la ramera, y viendo a todas las denominaciones. Entonces, sus cuerpos denominacionales, esas iglesias denominacionales, ese cuerpo denominacional, dice que es matado con muerte espiritual. Entonces, es entregado a las bestias del campo, es entregado a las aves del cielo para que se la coman, hablando en términos espirituales. Por eso en términos espirituales ha sido matada y ha sido ¿qué? Ha sido puesta a la merced de espíritus inmundos y de predicadores poseídos de todos esos espíritus que como bestias brutas destruyen todo lo que hay para destruir. Por eso el profeta allá en la escritura dice Judas, hablando de ciertas clases de predicadores, dice que como bestias brutas maldicen lo que no conocen y lo que conocen se corrompen. Como bestias brutas. Así es que es entregado a bestias brutas, a las aves de los cielos, es entregada a todo espíritu malo para que hagan, estanque y destruyan todo ese cuerpo denominacional. Han sido ya matados con la palabra. Están muertos espiritualmente ahora. Empiezan a corromperse y todo espíritu ahí se mete y hace estanque, como decimos nosotros. Entonces después que se corrompe algo, entonces vienen todos los animales y las bestias y las aves para comerse todo lo que haya ahí. Entonces hemos visto que en este juicio final que ha sido llevado a cabo, ha sido culpable quien, Jezabel, ha sido culpable la ramera y las hijas de la ramera, y entonces han sido declarados, condenados y han sido matados y han sido echados, en términos espirituales, han sido echados en un lago de fuego. Como también en términos espirituales han sido echados en la gran tribulación, en términos espiritual, donde lo que va a haber en la tribulación literal, que será hambre literal, muerte literal, enfermedades y plagas literales, y aves
y hay bestias literales que van a destruir. Y el infierno se abrirá y todos esos demonios se encarnarán literalmente en la tribulación. Pero espiritualmente todo eso está en medio de la ramera y las hijas de la ramera. Hay muerte espiritual, hambre espiritual, plagas espirituales, demonios por todo sitio. Entonces, están siendo destruidos en ese tiempo porque ya se está acercando el tiempo en que viene lo que el Señor ha prometido establecer sobre la tierra. Antes de que llegue todo eso espiritualmente tiene que ser destruido, está siendo destruido, porque ya pronto se ha de pasar. Ya pronto el Señor descenderá sobre la tierra y separará sobre la tierra todo. Ya ese cuerpo de las denominaciones tiene que morir, todo eso tiene que morir, porque ha de nacer un cuerpo. El cuerpo prometido que nacería de la esposa, que es el hijo que ha de nacer, en el cual el Espíritu de Dios vendrá y asentará en ese cuerpo, se meterá ahí, y cuando se meta ahí, el resto estará muerto espiritualmente, las denominaciones y todo estará muerto. Pero el Señor entonces vivirá ahí, y esa será la tierra nueva, espiritualmente hablando, en donde el Señor separará en carne humana y habitará ahí eternamente. Ese será el lugar de morada eterna de Dios. Ahora vemos que este juicio final que ha acontecido es sencillo, es claro, y tanto el esposo como juez ha juzgado las denominaciones, ha juzgado a todos los que habitan sobre la tierra. Y la esposa, como reina, como leona, también ha estado juzgando el mundo. Porque lo mismo que el juez, Dios manifestado en carne humana hoy, lo mismo que ha predicado él en contra de denominaciones, en contra de todas las cosas que están en contra de la palabra, lo mismo que él ha predicado, lo ha estado predicando ¿quién? La esposa, la reina. Como él ha juzgado al mundo y las religiones, así también la reina ha estado juzgando al mundo y a las religiones y los ha condenado de la misma manera. Entonces vemos que esto corre el ciclo. Dios lo hizo a través del profeta, el Dios manifestado en carne, y se cumplió el ciclo completo, y las denominaciones allá se llenaron de espíritus malos cuando fueron condenadas y declaradas culpables. Entonces vino muerte espiritual y las mató, y entonces se llenó de espíritus malos. Por eso la Odisea está ciega, pobre, miserable, desnuda y no lo sabe. Si está desnuda, cuando una persona está desnuda y no lo sabe, ¿qué está? Loca. Y si está loca, ¿está qué? ¿Llena de qué? De espíritus inmundos. Entonces si la Odisea está loca, desnuda, está loca, ¿de qué está llena? De espíritus inmundos. ¿No es usted? Entonces, luego, cuando ahora la novia, la esposa, está juzgando, ¿qué es lo que sucede? Vuelve el mismo ciclo y se repite, y entonces el juicio es colocado en orden, y entonces la novia es la que juzga ahora, en esta ocasión, cuando ya el juez juzgó, entonces ahora la novia juzga en esta etapa en que estamos viviendo. Entonces, ¿quiénes van a ser juzgados? Ya las denominaciones de afuera fueron juzgados, algunos culpables, están invadidos de espíritu del mundo y están siendo destruidos. Están más bien en un lago de fuego. Fuego espiritual. Por la palabra, fuego santo
las está quemando, las quemó. Entonces, están en esa condición. Ahora, en esta etapa, el juicio está colocado. La novia desde el trono, que es lo que hace la esposa desde el trono, está juzgando por la palabra que está juzgando a todos los que han salido en este tercer éxodo. Los que salieron en este tercer éxodo siguiendo al profeta están siendo juzgados actualmente. El juicio está puesto. El juicio está puesto ahí por la palabra. Entonces ya del 74 para acá, pues ya del 74 para acá como que ya vemos diferente a como lo veíamos antes. Primero veíamos el juicio sobre las denominaciones allá, pero ahora estamos viendo el juicio que está saliendo de la boca de la novia de la esposa y está condenando a toda persona que sea denominacional. No que esté metido allá con bautistas, presbiterianos y pentecostales, sino que sea acá con un espíritu denominacional. ¿Y qué es lo que hacen las denominaciones? Le quitan y le añaden a la palabra donde ellos quieren quitarle y añadirle. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es que organizan el mensaje. Entonces, el profeta dice que denominación o credo es toda palabra a la cual se le añada o se le quite, es un credo, una denominación. Entonces, toda persona que le añada o le quite, todo predicador que le añada o le quite, que es lo que tiene un espíritu denominacional. Estando acá en el mensaje diciendo que cree el mensaje de la hora, diciendo que está en el mensaje, diciendo que cree en el profeta de la hora. Entonces, toda persona, no predicador, sino toda persona como hermano, como miembro, que esté metido en donde algún líder le añade a la palabra, es lo que tiene una denominación. Y cualquiera que esté metido en un lugar así es señalado y juzgado como miembro de una denominación. Entonces, por eso es que así como fuimos llamados y sacados de la denominación pentecostal, de esa denominación, a través de Dios manifestado a través del profeta, viviendo como juez, entonces ahora Dios manifestado a través de la novia, a través de la esposa, Dios manifestado la palabra de la hora, manifestado a través de la esposa, ¿qué es lo que hace? Llama a todos los escogidos a salir de todo sistema denominacional, de todo lugar donde se le añada o se le quita la palabra, de todo lugar donde no se crea la palabra completa. Le es ordenado a los escogidos salir del medio del pueblo mío. De todo lugar donde no se crea el mensaje de la hora. ¿Y qué es el mensaje de la hora? El mensaje de la hora no es otra cosa sino Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 10 del 1 al 7, y todas esas profecías que es la palabra encarnada. Dios manifestado en carne hoy. Emmanuel. Viniendo el Señor en un caballo blanco como la nieve, o sea, viniendo un caballo representa un poder, y si es un caballo blanco representa un poder puro, y el único poder puro es el poder de la palabra. Entonces representa ¿qué? A Dios viniendo en carne humana, manifestado en la palabra pura, cabalgando sobre la palabra pura sin dogmas y tradiciones. Entonces, todos los escogidos, entonces son llamados ¿para qué? Para salir fuera de todo lugar donde no se predique y se crea en Dios manifestado en carne, que es el mensaje de la hora. Entonces, al salir los escogidos, ¿qué es lo que pasa después? Al salir los escogidos, entonces viene el juicio para
los que no salieron, y entonces son acusados por la novia, por la esposa. ¿Son acusados de qué? Son acusados de pertenecer a una denominación y tener líderes denominacionales dirigiéndolos y ser incrédulos a la palabra de Dios. Y entonces ¿qué le viene? Después que ese juicio viene y es pronunciado a través de la esposa, entonces le viene luego el castigo. ¿Cuál es el castigo? El castigo es el mismo de la ramera y las hijas de la ramera. Entonces viene y los espíritus inmundos se apoderan de esos líderes y se apoderan de esas congregaciones y se apoderan de la gente que están ahí. Entonces, ¿hacia dónde cogen espiritualmente hablando? Cogen hacia la séptima edad. Entonces reclaman que son y que estamos en la edad de la Odisea. Pero no estamos en la edad de la Odisea nosotros. Ellos sí están en la edad de la Odisea, y como para la edad de la Odisea los hay juicios y los hay condenación, entonces son condenados, son juzgados, y los espíritus del mundo se encargan de destruirlos espiritualmente, porque ya murieron espiritualmente cuando salió de labios de la novia. Cuando salió esa palabra, que esto de espada de dos filos, los mató. Cuando salió esa palabra de medio de los escogidos, dando a conocer a Dios manifestado en carne, dando a conocer el nombre nuevo del Señor, dando a conocer la venida del Señor por segunda vez, dando a conocer cuál es el misterio de los tronos y el misterio del séptimo sello, dando a conocer todas estas cosas. Cuando ellos lo escucharon y no salieron, los mató. Entonces, y luego de matarlos espiritualmente, luego les viene, ¿qué? Luego les viene ser destruidos espiritualmente, y entonces se apodera toda clase de espíritu que se apoderó de la Odisea, que se apoderó de Jezabel, o sea, la ramera y las hijas de la ramera. Todos esos espíritus entonces también se apoderan de el grupo que rechaza esta parte del mensaje. Entonces entran en una etapa muy peligrosa y muy triste, en la cual los líderes, sus nombres son borrados del libro de la vida. Si acaso escapase algún líder, sería que se quedara callado la boca y dijera, bueno, yo no entiendo eso, así es que yo no me voy a poner a hablar en contra de eso, porque yo veo que por ahí el profeta lo dice, eso mismo lo dice el profeta, y si yo no lo puedo entender como ellos lo entienden, yo me callo la boca mejor. ¿Ve usted? Pero si se pone a atacarlo y a revelarse y a hablar y a decir que eso es el diablo, Dios manifestado en carne humana, su nombre nuevo, y todas estas cosas del diablo, y que ese es el diablo. No saben ellos que Dios manifestado en carne humana hoy es el Espíritu Santo encarnado en medio nuestro, como Él prometió que lo haría, y eso no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Mira así mismo dice el profeta, en la página 5 dice, ahora el Espíritu Santo completo visita a la iglesia manifestando a Dios en carne humana, igual como hizo antes de la quema de Sodoma, lo cual fue un tipo. Él apareció a Abraham todas las cosas que no había hecho a través de las edades de la iglesia, ahora las está haciendo. Volviéndonos a la palabra, porque todos los mensajes tienen que estar conectados con toda palabra. Y en los últimos días los 7 sellos han sido abiertos para reunir todas las cosas que habían sido pasadas por alto a través de las edades, y así juntar todo esto en un solo cuerpo, la novia. Porque todos aquellos que vivieron en esas edades no podían ser perfeccionados sin que esta iglesia, la novia de los últimos días, fuese perfeccionada, y así perfeccionarlos a ellos. Y entonces tenemos que ser raptados. La señal, Jesucristo, el Espíritu Santo, está entre nosotros. Debemos reverenciarlo. ¿Cómo estaba?
en carne humana, encarnado en el séptimo mensajero. Dios manifestado en carne humana, y ese es el mensaje de la hora. Dios manifestado en carne humana. El Señor viniendo por segunda vez como juez, como rey en carne humana. El Espíritu Santo encarnado, porque Dios es Espíritu. Entonces, al venir y encarnarse, ¿qué es eso? La segunda venida de Cristo. ¿Cuál fue la primera venida de Cristo? Dios es Espíritu encarnado. Y la segunda, ¿cuál es? Dios es Espíritu encarnado nuevamente. Es un hombre, un profeta. Entonces, a rechazar todas estas cosas y hablar en contra, blasfemar contra esas cosas, decir que es el diablo, decir que todas esas cosas son del diablo, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo que se ha encarnado en este tiempo. Entonces ya eso no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Eso fue lo que dijo el Señor, que cuando el Espíritu Santo viniera, ¿cómo? En carne humana, que hiciera las mismas cosas que había hecho en aquel tiempo, el que hablara alguna palabra en contra no le sería perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El profeta dice, él estaba hablando de este tiempo en que el Espíritu Santo vendría en carne humana y haría lo mismo que hizo en la primera venida. A aquellos les fue perdonado y a estos no les sería perdonado, porque allá él no vino, allá él vino, fue el Señor, pero él estaba como Padre y luego se encarnó, el Padre se encarnó y se convirtió en el Hijo del Hombre. Entonces luego cuando terminó su trabajo como Hijo del Hombre, el Padre haciendo el trabajo como Hijo del Hombre, entonces luego siguió Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios, el Espíritu Santo como Hijo de Dios, Dios como Hijo de Dios, está en las edades de la iglesia como Hijo de Dios, en el Espíritu, y luego cuando termina su trabajo, entonces se encarna en el séptimo mensajero, y ¿qué es eso? Es el Espíritu Santo encarnado. Entonces es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo encarnado. El Señor no vino a revelar al Hijo de Dios cuando vino la primera vez. Él vino a revelarse al Padre. Que quiera Dios que ese Espíritu como Padre que estaba obrando a través de la primera dispensación. Y entonces al encarnarse se manifiesta entonces lo que da a conocer, ¿qué es? Da a conocer al Padre manifestado en él. Pero decía, el Padre está en mí. Entonces, luego está más adelante en las edades de la iglesia como Hijo de Dios. El mismo Dios que es Espíritu manifestado como Hijo de Dios, con ese título. Luego, cuando se encarna, ¿qué es lo que es dado a conocer en la encarnación del Espíritu Santo en este tiempo? Es dado a conocer el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre en este tiempo lo que manifiesta es, lo que revela al Hijo de Dios. Revela al que estudia en las edades de la iglesia. Lo revela ahora en carne humana. Y hace las mismas cosas que dice en el principio. Y luego, después cuando termina su manifestación, entonces es Hijo de David. Cuando termina su manifestación en carne, después viene a pasar a ser Hijo de David. Ahora, fíjense, este juicio es un juicio bien importante, porque la gente piensa, bueno, hay que esperar que venga el juicio final para saber quién va a salir bien y quién va a salir mal. El que sale mal en este juicio, en el otro, sale igual. Cuando vino el juicio, a través de Dios manifestado en carne en el profeta, todas las denominaciones salieron mal. Y le espera la gran tribulación y le espera después el juicio final allá a la gente, a los individuos que pertenecen a ella. Y ahora, cuando se está moviendo y se está moviendo el establecimiento del trono del Señor, y el trono del Señor que es su novia. Y
a través de ese trono declara el juicio. Entonces, al declarar el juicio, ¿qué es lo que sucede? Unos salen bien y otros salen mal. Usted toma mucho en esta hora, cuando todas estas cosas del 73 o del 74 para adelante han comenzado a ser predicadas. Y usted toma muchos que creíamos que eran predicadores genuinos, que no le añadían ni le quitaban a la palabra, como hemos visto, que han salido a ser falsos vendidos, que han salido a ser falsos predicadores, que han salido a ser los Judas de este tiempo, los que han vendido al Señor la palabra que se encarnó hoy, la han vendido para destruirlas en sus sistemas denominacionales, en sus congregaciones denominacionales, donde le quitan y le añaden. Y a él le han estado crucificando, y son culpables de crucificar la palabra. Y el juicio le viene después. Y ve usted todo aquel que se queda en un sistema denominacional donde rechazan la manifestación de Dios en carne. Es triste, pero es una cosa muy delicada, porque no puede pertenecer a la novia. Si es algún familiar nuestro, reclámelo en el nombre del Señor, en su nombre nuevo, para que no se pierda. Porque principalmente los culpables de que haya sido rechazado el mensaje de la hora que Dios manifestado en carne con su nombre nuevo, los culpables son los líderes. La culpa mayor cae sobre ellos y sus nombres son borrados del libro de la vida. Si estaban escritos allí, estaban allí y son borrados. Ahora ellos no tenían el nombre y los sellos, que es el libro de la vida del Cordero. Ellos no lo tenían ahí, por eso cuando fue abierto, no pueden ver a Dios encarnado hoy en el séptimo mensajero. ¿No usted? Porque su nombre no estaba ahí. Y si su nombre no estaba ahí, no es parte de los sellos. Y los sellos es la revelación de Jesucristo. Cristo se ha revelado hoy en carne humana. La revelación de los sellos es la revelación de Dios manifestado en carne. Eso es lo que da a conocer. Y si no estaba ahí, la persona pues no puede responder a la revelación de Jesucristo hoy. Jesucristo revelado en carne humana hoy no se le puede aceptar, como los líderes de aquel tiempo no pudieron aceptarlo en el tiempo en que vino la primera vez. Ahora vemos entonces que es una hora más avanzada de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es una hora muy importante en la cual nosotros estamos viviendo, y no es una hora en la cual después que vino el juicio final a través del profeta de Dios manifestado en carne a través del hermano Branham, luego del juicio no vino destrucción total, como un lago de fuego. La palabra como un lago de fuego, como fuego consumidor, lo consumió todo espiritualmente y los destruye. Luego ahora en este tiempo, ahora para un momentito ahí, luego de eso que vino, luego del juicio que vino, eternidad, una tierra nueva. Porque la primera tierra pasó, la primera tierra terminó. La primera tierra, dice el profeta, que se refiere al milenio en lo literal. La primera tierra, el milenio, terminó, y entonces viene la tierra nueva después del juicio final y después de la consumación de fuego que lo consume todo. Y mata cuanta plaga, cuanto germen, cuanto demonio existe. El milenio es la tierra que pasa. Y el milenio tipifica, o la Odisea tipifica el milenio, la séptima edad, tipifica el séptimo milenio. Entonces, ¿qué sucede en la séptima edad, en el tiempo final?
Entonces, luego del juicio, viene la destrucción espiritual de esa séptima edad y desaparece esa séptima edad delante de Dios y delante de los hijos de Dios. El primer cielo y la primera tierra pasaron, que es la edad de la Odisea. ¿Pasó para usted o no pasó? Pasó para usted y pasó para mí. Y entonces, luego de pasar esa primera tierra, ese tiempo de la Odisea, esa séptima edad que aparece, luego de pasar eso, pues el fuego lo consumió todo, mató todo espíritu denominacional, lo quemó. Toda plaga, todo germen denominacional, todo espíritu malo que estaba ahí, lo quemó ahí, se quedó ahí todo quemado. Y entonces en los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿qué es lo que pasa? No hay germen de enfermedad espiritual acá en nosotros. Allá no habrá germen de enfermedad literal, no habrá pecado, no habrá más vida conyugal como hoy actualmente la tenemos, sino que los hijos vendrán por la palabra hablada, como Dios hizo al primer Adán del polvo de la tierra y habló y lo salvó. No habrá más demonios, no habrá más diablo molestando, porque todo eso fue quemado en el lago de fuego. Se quedó ahí, todo fue quemado y consumido. Espiritualmente hablando, a esta nueva tierra y nuevo cielo, a esta nueva edad, la edad de la piedra angular, la edad de la novia, ahí ya no puede haber germen espiritual de denominación. No puede haber germen de ninguna clase de malo. No puede haber tampoco ningún demonio que se pueda meter ahí, porque todos fueron echados al lago de fuego. Y fueron todos esos espíritus denominacionales, todos esos fueron quemados con el fuego de la palabra de Dios que salió por la boca del profeta. Por eso no puede pasar ninguno acá, sino que todo quiere descubierto, y usted sabe que cada espíritu de denominación usted lo conoce por la palabra. Así es que acá no puede pasar ninguno. No puede pasar ninguno porque no entran acá, se quedaron allá abajo. Entonces, tampoco arriba, en la nueva tierra, no habrá más sexo, ni habrá más las mamás teniendo los hijos como se tienen hoy en día y teniendo, quedando en cinta como se dan hoy en día, sino que vendrá por la palabra. Eso, actualmente, eso será así allá, y actualmente en lo espiritual nos muestra que espiritualmente no habrá más relación espiritual con ningún marido denominacional. Las edades de la iglesia fueron edades denominacionales. Y actualmente para tener hijos engendrados de Dios no vendrán por ninguna edad denominacional. Ya no habrá más relación marital denominacional con el marido denominacional, sino que ya estará Cristo y su esposa juntos y vendrán por la palabra, por esa relación amorosa que hay entre la esposa y el esposo. Entonces son producidos o engendrados esos hijos en el vientre espiritual de la esposa. El vientre espiritual de la esposa, usted sabe, en medio de todos los que están en esa entonces en medio de ellos es engendrado un hijo, o sea, de todos, entonces sale un grupo que es el hijo prometido, en el cual la plenitud de Dios se meterá, y ese será el hijo prometido que nacerá en la nueva tierra, no en la tierra de la Odisea, sino en la nueva tierra, la tierra de la edad de la palabra, donde
Será un hijo que no morirá. Será un hijo que no morirá. La esposa tampoco morirá. ¿No es usted? El esposo tampoco morirá, sino que tienen todos vida eterna. Ya no hay más muerte espiritual, ¿dónde? En la edad de la palabra. Porque en la tierra nueva, porque es la eternidad, donde ya todo fue quemado, lo malo que había se quemó, y todo lo que hay entonces bueno es vida eterna, y no hay más enfermedad espiritual para que uno pueda morir espiritualmente. No hay motivo, no hay germen de enfermedad o de muerte en medio de los escogidos. Todo lo que hay es vida, y la vida es que la palabra. No hay nada, no hay ningún germen de antipalabra en medio de los escogidos. Todo es palabra sobre palabra, palabra sobre palabra. Entonces, si es palabra sobre palabra, ¿qué es lo que produce eso? Vida y vida y vida eterna. Entonces ya no hay lugar para morir. Espiritualmente, no se preocupe. No se preocupe porque usted subió arriba a eternidad, se encuentra en eternidad actualmente con el Rey Eterno. Entonces, después de que usted ha entrado a la edad eterna, a la nueva tierra, que estaba prometido que entraríamos, y ya no hay motivo para nosotros morir, espiritualmente hablando, no hay quien nos vaya a matar. Ahora sí, llegamos, si hubiéramos estado allá abajo en la Odisea, el que se queda ahí en la Odisea, la muerte es lo que le espera, porque ahí está la muerte espiritual por todos los sitios. Por eso, tenemos ahora cielos nuevos y tierra nueva, edad nueva, y tenemos mensajes nuevos, tenemos la palabra nueva, todo ha sido que nos dedicaron nosotros. No tenga ningún temor, usted ha visto el tiempo en que estamos, ha visto la edad en que usted está metido ahí creyéndolo todo, no tenga ningún temor de que usted pueda morir espiritualmente, no tenga ningún temor de que el diablo lo pueda engañar, no tenga ningún temor de que usted se vaya a perder, no tenga ningún temor de eso, porque ya usted tiene vida eterna, porque entró a eternidad con él. Usted está bien, pero que bien seguro. Así que no preocúpese de todas las demás preguntas o demás dudas, echa a un lado las dudas y siga hacia adelante siempre en esta tierra nueva y cielo nuevo, porque hemos entrado a eternidad. Ahora fíjense, el lago de fuego, todo lo que destruye, todos los gérmenes, todas las cosas, todo el demonio, toda cosa que no es Dios. Y eso es lo que hace la palabra. Por eso es que la palabra es como fuego y toda cosa antipalabra la destruye de inmediato. Por eso es que en medio nuestro no puede haber nada de eso, porque está la palabra y seguida la palabra, la quema. No es lo que ha hecho la palabra en medio nuestro, quemando todo lo que era antipalabra, pero ya hemos entrado a eternidad espiritualmente hablando. Así es que Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos guarde y nos ayude para verlo en la hora en que estamos viviendo, la hora más importante de la historia espiritual del mundo. Es la hora más importante para nosotros. Ya pues, el que está en esta edad fue raptado espiritualmente, pasó de muerte a vida, ya entonces lo que estamos esperando es que todo lo que hemos recibido en forma espiritual se materialice en forma literal, y entonces lo último que se materializará estando nosotros aquí, ¿sabe qué? La transformación de nuestro cuerpo y el rapto. Pero ya espiritualmente hemos sido transformados y hemos sido raptados, y estamos cenando. Luego se materializa todo eso en lo material, en lo físico, y seremos revestidos de la plenitud de Dios
literalmente, pero hemos estado y estamos siendo revestidos de la plenitud de Dios espiritualmente como individuos. ¿Cómo? El mensaje y el Espíritu Santo son la misma persona, pero en forma diferente. Entonces estamos esperando la plenitud del Espíritu que venga, pero ya estamos recibiendo la plenitud del Espíritu en forma de palabra. Eso es lo que estamos recibiendo. ¿Ve usted? Entonces, luego viene la plenitud en forma de Espíritu, y luego recibimos lo que nos estaba transformando, al ver la plenitud de la palabra viniendo a nosotros, nos estaba transformando, nos transformó de qué? De la odisea a la piedra angular, nos raptó también, nos transformó de una dispensación a otra. Ha hecho una transformación interior en nosotros y nos transformó de novia a esposa. Nos cambió hasta el nombre, nos transformó el nombre. Ven que todas estas cosas han estado ocurriendo en esa forma, y luego la plenitud del Espíritu en forma de palabra que hemos recibido, luego más adelante la recibiremos en forma de Espíritu dentro de este cuerpo. La transformación que hemos recibido espiritualmente la recibiremos entonces literalmente en el cuerpo también. La cosa empieza de adentro para afuera. La cosa empieza por dentro, y por eso sí, usted sabe lo que está pasando dentro de usted. Después el mundo verá por fuera lo que pasó primero por dentro de usted. Así es que luego transformados por fuera, fuimos raptados ya espiritualmente, luego raptados literalmente también. Estamos teniendo una cena espiritual, la palabra de la hora, luego comeremos una cena literal allá, la cual estará preparada para nosotros. Así es que Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos guarde y nos ayude, y que cada uno de nosotros sepa bien dónde está parado en esta hora y no se desanime por nada. No se desanime por nada, aunque se le, como dice la gente, aunque se le caiga la casa encima, no tenga ningún temor. Siga hacia adelante, que ya estamos ya en lo último, y ya cuando acabemos de recibir la plenitud de la palabra, estamos recibiéndola, pero todavía no hemos completado de recibir todo lo que tenemos que recibir en la palabra. Quizás nos faltan algunas cositas, pero cuando terminemos totalmente de recibirla, entonces usted lo que tiene es que empezar a materializarse lo que ya ha estado en forma espiritual en nosotros. Así es que no tenga ningún temor, ya estamos al otro lado espiritualmente, y ya pronto literalmente estaremos al otro lado, y entonces pues se acabaron entonces las luchas materiales. Ya las luchas espirituales pues ya se han acabado, en el sentido de que ya sabemos dónde estamos, sabemos lo que es la palabra, sabemos lo que es el mensaje de la hora, pero ahora nos faltan, después que se acaben las materiales, y ya de ahí en adelante, fíjense, de ahí cuando empieza a materializarse todo eso, entonces de ahí para adelante ya empezarán a desaparecer muchas cosas materiales y físicas de nosotros. Por ahí para adelante empezará a desaparecer muchas cosas que nosotros en nuestro tiempo todavía tenemos, pero es a causa de que nuestro cuerpo todavía está sujeto a las cosas de este mundo. Pero después ya no va a estar, y si no está, pues desaparecen gradualmente todas esas otras cosas. Desaparecerá la vida conjugal, de matrimonial, todo eso va a desaparecer, pero cuando esté ya materializándose o materializado lo que ya está en forma espiritual en nosotros.